Estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Que Dios me le bendiga, querida audiencia Radio Remanente. Mi nombre es el pastor Ernesto López del Ministerio Palabra de Fe Viviente. Estamos aquí para traer, con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor, una palabra que va a ser de edificación y fortalecimiento espiritual a todas las personas que tienen hambre y sed de conocer más del Señor. Tengo una palabra para todos aquellos que necesitan conocer más a profundidad cómo Dios trabaja en la vida de una persona que quiere conocer más en profundidad los propósitos de Dios. Hoy vamos a entender 4 plataformas que Jesucristo como persona, Él mismo, trabaja en la vida de cada cristiano. ¿Qué es lo que el Señor quiere establecer en la vida de cada persona? Así de que, y vamos después a estudiar la historia de un personaje que se ha usado muchísima en diferentes predicaciones y que ha sido de bendición a muchos, pero de que en realidad el contexto es completamente diferente. Vamos a orar y darle gracias al Señor y vamos a comenzar con esta palabra que yo sé que va a ser de un eslabón para que usted pueda subir a la posición de revelación que Dios quiere traerle a usted en este día. Padre, te doy la gloria, la honra y la alabanza por este día, por la oportunidad que tú nos das de venir y presentarnos, Señor, delante de ti y delante de cada persona, Señor, que ha sido, Señor, destinada a esta cita espiritual de poder escuchar hoy esta palabra. Y oro también por aquellos, Señor, que después, por el tiempo, Padre, se van a poder conectar. Y vamos a traspasar el tiempo, la hora, las fechas, pero que tu palabra todavía va a seguir persistiendo permanente, Señor, como cuando en este momento está siendo enseñada. Te doy la gloria, te doy la honra por nuestros ojos espirituales que van a ser abiertos, por poder entender y comprender el proceso, como tú, Señor, trabajas en la vida de todo cristiano. Señor Jesús, te pedimos que complete las obras que has comenzado en cada uno de nosotros. No hay manera de agradecerte, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. El gran precio que tú pagaste para que nosotros estemos hoy en el reino de los cielos, que estemos en la familia. Señor, en el nombre de Jesús, tu amor, Señor, es tan infinito. La mente no lo puede comprender. No podemos todavía digerir la magnitud de tu sacrificio, de ese amor tan grande que tú desplegaste en la cruz del Calvario. Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero llevarle a una palabra que enseñamos el día viernes, que por asuntos de interferencia electromagnética, y sabemos que fue un ataque del enemigo, pero también de que suceden situaciones que a veces no se puede nosotros controlar, pero no se pudo transmitir. Pero yo le prometí a algunas personas que iba a compartirlo el día de hoy. Hoy yo quiero hablar acerca de 4 plataformas o 4 estructuras o 4 maneras que el Señor Jesucristo, Él mismo está trabajando en la vida de cada persona. Y vamos a estudiar la vida de un personaje para poder entender estas 4 plataformas que Dios está trabajando ahorita en la vida de cada uno de nosotros. Hoy usted va a entender en cuál de esas 3 o 4 plataformas o en qué parte de esas 4 áreas usted se encuentra ahora.
y qué es lo que le hace falta hacer. Usted lo va a entender hoy completamente. Así de que le doy las gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí en este momento. Y le damos las gracias a todas las personas que están sintonizándonos a través de Facebook. A la hermana Betty Jiménez, a la hermana Noemí, a la hermana Diana, creo que así se dice, Araceli, a la hermana Bracy desde Nicaragua. Muchos saludos a todos los que nos sintonizan. Hubo una señora, una hermana en Cristo que nos mandó un mensaje desde, creo que es desde Suiza. Hay dos personas que nos están sintonizando desde España. Así que saludamos a todas las personas que están al otro lado del océano Atlántico, al continente europeo, a Suramérica, a Centroamérica, a México y a los que estamos aquí en Norteamérica. Así de que vamos a comenzar con esta palabra. Primera de Pedro capítulo 4 dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esta escritura que dice aquí que Cristo Jesús, estando en cuerpo de hombre, Él sufrió por nosotros. Él pagó un precio muy grande y que Él se armó de este tipo de pensamiento para poder sufrir el precio, la magnitud del dolor que iba a sufrir en la cruz del Calvario. La escritura dice entonces que nosotros ahora tenemos que armarnos del mismo pensamiento, porque cuando tú y yo nos armamos de este tipo de actitud, tanto mental, espiritual, moral, volutivamente, entonces dice, terminaremos con el pecado. Ahora, ¿qué quiere decir terminar con el pecado? No quiere decir de que el pecado ya nunca va a ser un conflicto en tu vida. Lo que dice es que ya no va a ser una prioridad que te va a quitar a ti tu sueño. Ya no va a ser aquello que te va a hacer que tus prioridades totalmente estén distorsionadas, sino de que la persona que sepa de que tenemos que nosotros también pagar un precio, así como Cristo pagó un precio por nosotros, nosotros vamos a pagar el precio por Él, por amor a Él, porque en ningún momento de la eternidad, ni los de millones de años que vamos a estar en su presencia, nosotros vamos a poder recompensar o pagar de una manera lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No hay manera, porque esa acción de Dios, de Cristo, bajar a la tierra, ponerse un cuerpo humano, morir por la misma creación que Él hizo, morir en la cruz, poder resucitar después, pero esa acción que Jesús hizo de venir y humillarse hasta lo más bajo, es algo que ni siquiera los ángeles del cielo pueden comprenderlo. Es algo que ellos todavía no pueden. Ellos quedan todavía con la quejada caída en el suelo. Y nosotros los humanos que comprendemos que es pecado, que lo que comprendemos que es perdón, aún así no estamos agradeciendo en la magnitud de lo que se merece Jesucristo, ser servido, adorado, trabajar para Él, porque no hay manera que nosotros se lo podamos pagar. No hay manera. La única manera es que nosotros todos los días le digamos: Señor, aquí estamos para amarte cada día más, para buscar cómo rendirnos cada día más, porque no hay otra manera. La Biblia dice entonces de que el que se arma con este tipo de misma actitud va a terminar con el pecado. Quiere decir de que ya el pecado ya no va a ser una prioridad en tu vida. Esto quiere decir entonces de que van a comenzar a suceder otras prioridades, de que ya tu enfoque ya no va a ser tanto en tus debilidades, en tus defectos, en aquellos que solamente te están viendo a ti a ver dónde vas a fallar. Tú ya no te vas a preocupar de eso. Te vas a enfocar en algo mucho más alto, en el llamado mucho más excelso. Y a eso es lo que el Señor quiere darte en este día. Cuando yo leí este versículo de
1 Pedro 4:1, de que nos armemos nosotros con esta misma actitud con la cual Cristo tomó. El versículo de capítulo 5, de ahí mismo de Pedro, el versículo 10 me tocó profundamente porque el Señor me abrió los ojos y me hizo ver de que si nosotros, como cristianos, nos armamos con la misma actitud de Jesucristo, de que sabemos que algún día vamos a tener que rendir nuestra vida por amor a Él. Y si tomamos esa actitud, toda nuestra vida va a ser enfocada a los propósitos de Dios, pase lo que pase. Entonces el Señor me hizo ver este versículo de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y esta es la enseñanza que nosotros dimos el viernes, que no se pudo dar en el aire por tanta interrupción, porque yo sé que fue de una bendición al grupo en que estábamos en esa casa. Pero hoy va a ser una bendición, así como lo compartí en la mañana. Pero hoy yo quiero ampliarme si el tiempo me da un poco más. Si no, lo voy a tener que resumir para que usted lo entienda ahora y sea bendecido. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia. La palabra gracia quiere decir el que da todos los regalos, todo don perfecto viene de lo alto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El Señor nos llamó a nosotros de la oscuridad, del pecado, de la maldad, de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades. Nos llamó así como estábamos para estar con Él sentado en su gloria, para compartir lo que es Él con nosotros. Imagínense, esto es algo que la mente no puede comprenderlo, a menos que nosotros comenzar a sintonizar nuestros ojos espirituales para entender la magnitud del llamado de Dios y de su amor hacia nosotros. Para que estemos ya de estarnos nosotros llorando, estemos quejándonos y estemos nosotros dejando ya de ser niños espirituales y comencemos a tomar la posición que nos corresponde como hijos del Dios Altísimo, hijos legítimos, porque nosotros no somos ilegítimos. En Cristo Jesús somos hijos legítimos. Tenemos la autoridad de usar su nombre, de usar todo lo que a Dios le pertenece como nuestro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí voy a hacer un preludio. Es necesario que todos los que nosotros venimos a Jesucristo tenemos que pasar por tiempo de fuego, por un tiempo de proceso de purificación, por un proceso de examen. ¿Por qué? Porque todos seremos probados, porque no todos entrarán. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿En qué sentido? De que solamente aquellos que de voluntad propia decidir armarse con el mismo pensamiento de Jesucristo, van a poder pasar estos 4 procesos que dice este mismo versículo. Por lo tanto, todos tenemos que pasar por un momento de prueba. Dios va a probar qué hay en nuestro corazón, si somos legítimos o no somos legítimos, porque la Biblia dice que al que Dios no castiga, que al que Dios no corrige, entonces no son hijos de Dios legítimos. No son legítimos. Entonces, fíjese bien lo que dice. Mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo. ¿Quién es el mismo? Dios Padre, Dios Hijo. Él mismo os perfeccione. Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca y Él mismo te establezca. Si usted se da bien, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, está en un orden divino. Si nosotros fuéramos los que estuviéramos escribiendo este versículo, yo creo que la palabra perfección la dejaríamos de último. Porque para nosotros perfección sería terminado, ya no tiene ningún defecto, está completamente inmaculado. Pero Dios lo puso primero, que la primera cosa que Jesucristo va a trabajar en tu vida y en mi vida es la perfección. La palabra perfección no es en el concepto americano o del occidente como tú y yo lo pensamos. Porque esta escritura, y algo que usted tiene que entender,
esta escritura de la palabra de Dios fue escrita en el Medio Oriente. Fue escrita allá en la tierra de Israel, en el Medio Oriente, con el concepto y el pensamiento del Medio Oriente. Para poder entender lo que te quiero decir, Eclesiastés capítulo 1, verso 1 dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad para nosotros es una persona presuntuosa, orgullosa, que trata de reflejar todo aquello que puede dar a entender que tiene lujo, tiene posición, tiene belleza, aunque esté vacío por dentro. Aunque esté vacío. Ahí es ahí donde viene, porque para nosotros vanidad es una persona orgullosa, presuntuosa. La palabra vanidad en el pensamiento del Oriente significa algo que está vacío, algo que es vano, no tiene propósito. Entonces la palabra vanidad de vanidades quiere decir vacío de vacío, no hay propósito, todo es sin propósito. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios fue escrita con el concepto y el pensamiento del Medio Oriente, no el pensamiento de aquí de América. Y eso es algo que tenemos que aprender a desprendernos para poder entender la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice aquí en 1 de Pedro que el Señor mismo, después que nosotros hayamos padecido un poco, vamos a ser perfeccionados. Nosotros dejaríamos la perfección, como dije, de último, porque para nosotros la palabra perfección es sin tacha. No hay nada imperfecto. Está inmaculado. Todo está tan completo, tan ensamblado y perfecto. Sin embargo, ese es en el concepto general. Porque nosotros entendemos que perfecto es que no hay ninguna falla. Más en el concepto de la palabra de Dios, donde fue escrita, la palabra perfección no significa como usted y yo lo entendemos. La palabra perfección aquí escrito en el original significa catartizó. La palabra catartizó significa llevarte a una condición apropiada para estar completa. ¿Te das cuenta? La palabra perfección en la Biblia es llevarte a una condición apropiada para completarte, para prepararte, para unirte. Entonces, yo te quiero aquí llevar, y le voy a ir rapidito al libro de 2 de Corintios, y te voy a leer qué es lo que dice la palabra de Dios con la palabra perfeccionar. La palabra perfeccionar quiere decir llevarte a una condición apropiada para completarte, para prepararte. 2 de Corintios capítulo 13, verso 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándonos o perfeccionaos, consolados, ser de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La primera cosa que dice aquí, después de tener gozo, es, porque tener gozo es una actitud propia, pero después dice perfeccionaos. Y nosotros no podemos perfeccionarnos a nosotros mismos, a menos de que el Señor Jesucristo sea el que está trabajando en nuestra vida. Mire bien lo que le voy a decir. La palabra perfeccionar también significa pulir, llevar a una condición óptima. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que el Señor Jesucristo, cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, Dios va a comenzar a unir las piezas que son necesarias para llevarlo a una condición apropiada para estar completo. ¿Te das cuenta? Muchos de nosotros no entendemos por qué a veces venimos a Cristo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en mi vida? ¿Qué está sucediendo en la vida de mis hijos? En mi matrimonio. ¿Por qué en el trabajo? ¿Por qué las finanzas? ¿Por qué aquí? ¿Por qué todo siento que se derrumba? ¿Por qué? Y como que nada ensambla. Cuando las cosas tú no lo estás entendiendo, no lo estás comprendiendo, es porque estás fuera en parte de los propósitos de Dios. Porque no puede ser que siendo hijo de Dios
no estemos entendiendo qué está sucediendo. Porque la Biblia dice que Él, el mismo Señor Jesucristo, va a perfeccionarnos. Y la palabra perfeccionar es, te voy a pulir, te voy a llevar al punto óptimo, te voy a llevar a la condición apropiada para completarte. ¿Te das cuenta de lo que significa entonces perfeccionar? El Señor Jesucristo va a comenzar a poner todas aquellas piezas que son necesarias en tu vida, en mi vida, para llevarnos a la condición apropiada para completarnos. Si tenemos mal temperamento, mal carácter, no podemos controlar ese genio, la boca, los pensamientos, la mirada, lo que oigo, etcétera. Dios va a comenzar a poner todas aquellas piezas que son necesarias para poder entonces prepararme, completarme. Él va a poner va a poner las condiciones donde me va a pulir. Dice la Biblia, piedra con piedra o hierro con hierro se pule, se le quita la aspereza. A veces no vas a comprender por qué tu jefe como que la agarró contra ti, así por así. Más si nosotros somos de esas personas que creemos de que somos tan rectos y perfectos que cuando viene una crítica nos irritamos tanto y decimos, ¿cómo es posible que hablen así de mí si yo tan recto y tan bueno que soy? Bueno, Dios te quiere probar que no eres tan recto y tan bueno, de que puede ser pura apariencia. Él va a comenzar a poner unir las piezas para llevarnos a una condición apropiada. Va a comenzar a pulirnos. Va a comenzar a sacar cosas que si nosotros no tenemos cuidado, lo va a sacar a la luz para avergonzarnos a que nosotros nos humillemos delante de Dios. Pero Dios no quiere hacer eso. Él no quiere, eso ya lo deja como de último. Así que yo te quiero decir esto, la palabra de Dios es la palabra perfecta, es la que no tiene. Entonces, si yo quiero vivir en perfección, yo me tengo que someter a la palabra. Yo tengo que ir a la palabra y ver qué es lo que dice la palabra respecto a cómo reaccionar ante este evento, a cómo reaccionar ante este dilema, este problema familiar, este problema financiero. ¿Qué dice la Biblia? Porque nosotros nos metemos en problemas porque nunca consultamos con Dios. Pero dice la Biblia que el Señor me va a llevar a la condición apropiada para completarme. Va a comenzar a pulir. Es lo primerito que hace Dios en la vida de todo ser cristiano. Te va a llevar a condiciones donde vas a ser empujado, donde vas a ser presionado como una máquina de presión para sacar jugo. Vas a ser presionado, te van a exprimir. ¿Por qué? Porque el Señor necesita sacar todo aquello que no es de Él, que no le conviene, que no es del reino de los cielos, que es de las tinieblas todavía. Él necesita sacar lo malo y va a comenzar. Eso significa perfeccionar, llevarnos a una condición apropiada. Después dice, después que os perfeccione, os afirme. No puede haber perfección, o mejor dicho, no puede existir la palabra afirmar si no pasamos primero por la perfección, que significa catartizó o llevarme a la condición apropiada para completarme. Tú de repente estás trabajando en la iglesia como líder, como mujer, como maestro. De repente se te está acusando de algo, tú no sabes por qué. Se te levantó un falso por envidia, lo que sea. Dios va a probar. Va a hacer todo lo que está. No, Él no va a desaprovechar nada aunque no venga de Él. Pero Él va a aprovechar cada cosa para pulirnos. Para optimizarnos. Llevarnos a la condición óptima, mejor dicho. La palabra afirmar, entonces, dice, después que os perfeccione, os afirme. La palabra afirmar significa estirizó, que significa enraizarnos para darnos el soporte de la reparación que necesito. Fíjese bien lo que significa. Enraizarnos para dar el soporte
de reparar aquello que me tiene que dar firmeza. En mi mecanismo, en lo que es verdadero, en lo que es cierto, asegurarme para una posición. Dios comienza a poner todas las piezas necesarias para exprimirme y sacar aquello sucio, aquello feo, aquello que no le conviene, aquello que a Dios no le agrada. Va a comenzar a llevarnos a esa condición para poder llevarme al segundo plano, que es afirmarme. La palabra afirmar es enraizarnos, darnos ese soporte que yo necesito para reparar aquellas áreas de mi alma, de mi temperamento, de mi personalidad, de mi carácter explosivo, si soy muy extrovertido, introvertido, pero llevarme a la condición óptima, porque Dios no me va a cambiar en el sentido de que si Él me dio ese carácter, ¿cómo me lo va a quitar? Sino llevarme a una condición óptima para que use lo que Dios como soy, lo que Él me hizo. Si yo soy una persona bastante, ¿cómo le puedo decir? De temperamento fuerte, Él va a usar eso para estar en situaciones que necesito ese temperamento para confrontarlo. No una persona que es débil, que es callada, ¿sí me explico? Entonces, a cada quien lo llamó Dios a una diferente posición. Ahora, escuche bien lo que dice la palabra. Después que Él nos perfecciona, nos va a afirmar. Él va a poner el soporte que tú y yo necesitamos para darnos la firmeza en el mecanismo que yo necesito. ¿Para qué? Porque no puede haber la tercera plataforma, sino primero paso por la primera y se establece la segunda. Porque la segunda es afirmarme, que me tengo que afirmar. Me tengo que establecer, darme ese soporte que yo necesito. Le voy a leer Efesios capítulo 1 y versículo 21 dice de esta manera. Le voy a leer el verso 20, dice, el cual operó en Cristo resucitando de los muertos, sentándole a la diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. La palabra aquí es la palabra afirmar, también quiere decir establecer. Afirmar quiere decir dar esa aseguranza. Que Él te afirma, Él te pone en un lugar sólido. Nadie te va a poder remover. Por eso significa darte el soporte para poder reparar. Así como sucedió en Cristo Jesús, que por la muerte que Él pasó, por la condición que Él cumplió, Él ahora está sentado, fue afirmado en una posición de autoridad sobre todo principado y potestad, señorío y poder, sobre todo nombre que se nombra. Él fue afirmado porque hubo un soporte en Él para reparar. O sea, acuérdense que Cristo Jesús tuvo que, dice la Biblia, que Él fue tentado en todo, mas sin embargo Él no pecó. Él tuvo que someterse al Espíritu Santo como hombre. Él pasó tentaciones como tú y yo la pasamos, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Después de que la palabra se afirme, Dios te esté poniendo esa fortaleza, ese soporte en tu carácter, en tu temperamento, en tu personalidad. ¿Por qué Dios va a hacer eso? Porque acuérdate que la Biblia dice que el mismo Señor va a trabajar en estas 4 cosas. Ya hablamos acerca de qué es perfección. Acabamos de ahorita de tomar la parte afirmar, o sea, enraizarnos con un soporte para reparar, darme firmeza en el mecanismo que yo voy a funcionar. Dios te quiere llevar a diferentes niveles de autoridad, de poder y de gloria, pero no lo va a hacer si seguimos llorando, si seguimos quejándonos, si seguimos diciendo yo ya no puedo hacerlo, ¿qué hago? No, y llamamos y aquí por favor ayuda. Cuando Dios dice no, tú tienes que comenzar a depender de mí. Tú tienes que comenzar a levantarte. Me gustó un testimonio
de una persona que decía que su hija iba a ser hospitalizada y que estaba llamando a todo el grupo de guerreros y que estaba diciendo que quería ayuda. Y una sobrina la llamó y le dijo, tía, un guerrero de Dios no pelea llorando. Pelea parado con autoridad, sabiendo quién es. Y la persona se sacudió y en el momento que ya venía la doctora para llevarse a la niña e ingresar al hospital, se levantó y comenzó a tomar autoridad y inmediatamente la niña se sanó. Le hicieron un rapidito, un chequeo médico y la niña estaba completamente sana. Ya no tenía que ser ingresada, ya no tenía que pasar por todo ese proceso que tenían miedo que iba a pasar. Así de que una vez que Dios te da ese soporte, y mucha de la gente necesita ese soporte que solo Dios sabe para reparar aquellas áreas de tus emociones, de tu mente, de tus sentimientos, de tu voluntad, de tu temperamento, de tu carácter que ha sido dañado por el pasado, que ha sido dañado por otra gente, ya sea intencional o no intencional, pero que durante la vida algo sucedió que truncó mi temperamento, que truncó mi manera de pensar, que truncó mi manera de ser. El Señor dice que Él viene a poner un soporte para repararnos, para afirmarnos, para darnos firmeza. ¿Por qué el Señor quiere darme firmeza cuando Él está untando todas las piezas, exprimiendo lo que Él quiere sacar de mí? Porque me quiere llevar a otro nivel, que es, dice, para que Él los perfeccione, afirme y fortalezca. La palabra fortalecer no es la misma palabra que nosotros creemos es a sacar músculo. La palabra aquí fortalecer, de dar vigor, implica hacer algo que se ponga en movimiento, todo aquello para que se logre los objetivos de manera efectiva. Todo eso significa la palabra estenó. Estenó viene de la palabra fortaleza. Significa dar vigor para que se ponga en movimiento todo aquello que se logre los objetivos de manera efectiva. De manera efectiva. Ahora te voy a decir el concepto bíblico hebreo. ¿Qué significa la palabra fortaleza? La palabra fortaleza viene de la palabra de que Él va a darte la fuerza que tú necesitas en las áreas que tú eres débil. En aquellas áreas que son los objetivos que me están haciendo ineficaz. Me están haciendo que no funcione correctamente. No es efectivo. Hay brechas. Hay rupturas de carácter. Hay rupturas de temperamento. Entonces el Señor necesita trabajar primero, perfeccionarme. Ya lo expliqué. Llevarme a la condición apropiada para unir aquellas piezas para completarme. Después, afirmarme. Me va a dar el soporte que necesito para poder reparar aquello que me dañó. ¿Pero por qué? Porque el Señor quiere entonces darme el vigor para comenzar a trabajar en aquellas áreas donde yo soy débil, donde todavía tengo problemas de control, todavía me controla, todavía no lo puedo ejercer autoridad. Y aquí podemos hablar de diferentes áreas. Y en un momento voy a tocar la historia de un personaje bíblico donde estas 4 plataformas se cumplieron, pero que no pudo cumplirse al final lo que aquí el Señor Jesucristo sí quiere hacer contigo y conmigo. Entonces la palabra fortalecer dice, y Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. La palabra fortalecer significa entonces de que Él va a venir a poner en movimiento todo aquello para que se logre los objetivos de manera efectiva, pero reparando las debilidades, aquellas áreas débiles. Una pared, para que esté el soporte fuerte, necesita tener todo
todas las vigas correctas, apropiadas, el tamaño adecuado y lo grueso para soportar el peso. El Señor Jesucristo dijo, aquel que va a edificar un edificio no se va a edificar si primero no calcula el costo y calcula el material que va a usar. El Señor Jesucristo lo dijo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo en tu vida? Primero, Él va a comenzar a poner todas aquellas piezas que son necesarias para hacernos completos, hacer de que nos demos cuenta que yo soy hijo, hija de Dios, que tú eres hija de Dios, que somos hijos de Dios, que somos embajadores del reino de los cielos. Él va a comenzar a poner todas las piezas para que tú tengas tu identidad. Te va a llevar a un lugar a que tú te des cuenta que tú necesitas comprender todo eso. Y va a comenzar a darte el soporte con el conocimiento, con la revelación. Te va a dar el soporte para reparar aquellas brechas, reparar aquellas cosas dañadas que traemos. Y después me va a comenzar a dar la fortaleza, el vigor que yo necesito para poder entonces fortalecer aquellas áreas débiles. Porque si yo no fortalezco esas áreas débiles dentro de mí, en el momento que yo esté en la cúspide de mi éxito, del ministerio, de tu trabajo, en tu familia, en lo que sea, como se dice en el ámbito de caracteres, de estudiar el liderazgo, que cuando uno tiene una deficiencia de carácter, son como culebras dormidas, son como serpientes dormidas, que cuando uno las despierta, le dan el piquete en el menos momento apropiado, como le pasó a David. En la cúspide de su gloria y de su reino como el rey de Israel, el rey amado, el que todos adoraban, apreciaban por tenerlo como rey, decidió no ir a la guerra y quedarse descansando. Y en ese momento la culebra dormida, como dicen ahí, se despertó y le dio el picotazo donde él falló. Cayó en adulterio y asesinó. Y eso le trajo una desgracia para el resto de su vida en su familia. Porque Dios le dio tres opciones de castigo. O mataba gente de Israel, o lo mandaba como para que él cayera en las manos de sus enemigos, o la espada de Dios nunca se iba a apartar de la familia de David. David optó por la tercera, que su familia sufriera mejor por el resto de sus generaciones, pero que no sufriera ni el pueblo ni él cayera en las manos de sus enemigos. Imagínense lo que David hizo, destinó toda su familia al castigo de Dios hasta que alguien no se pare y corte esa maldición. Aunque venga de Dios, se puede hacer. Porque fue una actitud de David que él abrió una puerta y Dios tuvo que traer el juicio. Ahora, fortalecer entonces es que Dios va a comenzar a trabajar de manera efectiva en aquellas áreas en que somos débiles, que todavía, porque si nosotros no tenemos cuidado, todavía amamos el dinero, todavía amamos la posición, todavía amamos ser popular, por muy dentro que sea, por más humilde que tratamos de que la gente nos dé elogio, y adentro nos estamos inflando. Si no tenemos cuidado, en el momento de estar en el éxito de nuestra carrera cristiana, financiera, familiar, lo que sea, política, no sé, si esas debilidades en Cristo Jesús no han sido fortalecidas, entonces es cuando va a dar el piquetazo a esa serpiente que está dormida. Le voy a leer el libro de Isaías, capítulo 41. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros en esos momentos cuando estamos nosotros sintiéndonos débiles? Cuando nos estamos sintiendo de que nadie nos comprende, y tenemos miedo que la gente sepa qué es lo que estamos pasando, porque hay que van a decir si yo soy el pastor, hay que van a decir si yo soy el líder, hay que van a decir. Entonces, mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 41, 10, que todo el mundo se lo sabe.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La Biblia le dijo el Señor a Pablo: cuando débil eres, es cuando fuerte eres. Porque mi perfección, mi fuerza, mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Ahí se fortalece el poder de Dios, cuando soy débil. ¿Te das cuenta? Entonces Dios, pero es la fortaleza que viene de parte de Dios, no la fortaleza física mía. Porque Él quiere poner en movimiento aquellos objetivos de manera efectiva, fortaleciendo aquellas áreas, porque si no, el nombre de Dios será blasfemado por culpa nuestra. Por falta de carácter, por tener una brecha, por tener una área defectuosa en nuestro ser, que no queremos que el Señor trabaje en nuestra vida. Va a traer vergüenza. Mire cuántos líderes que son famosos. Usted va a escuchar ahora en estos días de un personaje que es tan famoso que mucha gente lo odia, pero que uno adentro sabe que no está bien. Pero han usado el nombre del Señor, han usado eso y aparece que son milagros de Dios y aparece que hacen maravilla en el nombre de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado. Dios está comenzando a limpiar su iglesia de aquello que es falso de lo verdadero. Y hay mucha gente que pareciera que fuera tan verdadero que cuando salga a la luz, todo lo que va a salir a la luz, mucha gente le va a dar la espalda a Dios. Pero si esto no está trabajando en tu vida, la primera cosa que vamos a hacer es agarrarnos de una excusa. Ay, que si ese siervo, esa sierva pudo caer, cuanto más yo que soy débil. Y agarramos de excusa para seguir pecando. Ya no es tiempo de vivir así. El Señor está buscando gente que sea íntegra, como le dijo a Elías. Cuando Elías pensó que solo él había quedado, el Señor le dijo: no, yo tengo todavía, creo que dijo que son 4,000. No, ahorita no me acuerdo la gente. Le dijo: creo que tengo 4,000 rodillas que todavía no han doblado sus rodillas, dice a Baal. No han doblado. Así que tú no creas que solamente tú estás pasando por lo que has pasado. Muchos lo hemos pasado. Pero la palabra fortalecer es que Dios quiere trabajar en aquellas áreas donde tú eres débil, donde tú eres sensible, donde tú eres, tú sabes de dónde estamos cojeando. Tú sabes cuál es la parte más débil nuestra. Y puede ser dinero, puede ser avaricia, puede ser elogio, puede ser la atención. Puede ser que sientan lástima de ti porque estás tan necesitado de llamar la atención. ¿Te das cuenta? Puede ser el área sexual. En cualquier parte del área, porque ahora hay tantos diferentes tipos en esa área. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo dice: Él es el que quiere fortalecernos. Él es el que quiere darnos el vigor en aquellas áreas débiles. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Él. Estamos en su reino. Él es el que nos va a llevar a una posición donde vamos a brillar, donde vamos a nosotros a reflejar y vamos a ser testimonio. Y Dios ya está cansado de que la iglesia le estemos dando un nombre al Señor Jesucristo, pero no un nombre falso, sino un nombre de ignominia, un nombre de vergüenza, un nombre que estén diciendo: ¿y cómo es posible que son cristianos? ¿Y cómo es posible que hagan esto? ¿Y cómo es posible? Y el nombre de Dios, dice la Biblia, es blasfemado por culpa de ustedes. No culpa nuestra, los cristianos, que nos llamamos ser cristianos, que debemos de dar el nombre de Cristo que está a flor de la boca, a flor de piel de la boca de la gente, que solamente está viendo a dónde nosotros cometemos el error. ¿Te das cuenta? Pero el Señor quiere que te desenfoque de eso
Desenfócate en lo que la gente va a pensar. ¿Por qué? Por eso, ármate primero con el pensamiento con que se amó Cristo. Y entonces te vas a despreocupar de este pecado que te está agobiando tanto. ¿Por qué? Porque te vas a enfocar en lo que el Señor Jesucristo está haciendo en tu vida. De último, entonces Él te va a establecer. La palabra establecer es temelio. Temelio. Quiere decir ponerte el fundamento para funcionar en nuevos niveles. Darte a ti aquella posición, darte a ti una nueva posición de autoridad donde vas a funcionar en nuevos niveles de gloria, en nuevos niveles de revelación, en nuevos niveles de autoridad. Pero Él no te va a poder poner en nuevos niveles de autoridad si no hemos pasado por la perfección, si no hemos pasado por la firmeza. ¿La firmeza de qué? De reparar aquello que viene dañado y fortalecernos en aquellas áreas débiles. Porque si yo me establezco en la posición que Cristo te quiere dar a ti te da esa posición, ya sea en la iglesia, un grupo, en la sociedad, ya sea en un gobierno, no sé. Pero si esa debilidad todavía no están sujetas al poder de Dios, aunque estén ahí, Pablo le dijo al Señor, Señor, ayúdame, quítame esto. Y el Señor le dice, no, porque se te ha dado tanta revelación que para que no se te infle el orgullo, Él le dieron un azote que le traía vergüenza física delante de los demás, pero era para que Él mantuviera humildad y no que dejara que las revelaciones que Dios le estaba dando a Pablo lo inflaran y lo hicieran pecar con el pecado de Lucifer, de hacerse muy soberbio y orgulloso. Mi poder se perfecciona en la debilidad, y eso es la palabra fortaleza. Establecer es que Dios te va a poner entonces una posición de nuevos niveles de gloria, nuevos niveles de autoridad. Y Dios está trabajando en la vida de miles y miles de guerreros de Dios que están aprendiendo su identidad, que están aprendiendo cómo usar la palabra, cómo usar los actos proféticos, están aprendiendo cómo usar la arma, los ángeles, usar el nombre de Cristo, su posición, gobernador, que somos el sello de Dios, anillo de sellar somos, conforme a Ageo 2:23. Que podemos hacer nuevos decretos, que fuimos llamados para traer sanidad a las naciones. Ahora, en 2 de Samuel, capítulo 9, del 1 al 10, habla acerca de la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán. La Biblia dice que él quedó lisiado porque la sirvienta, cuando escuchó de que había muerto Saúl y Jonatán, ella corrió, agarró al niño y a este Mefiboset, que era hijo de Jonatán, y se le cayó de las manos cuando estaba pequeño y quedó lisiado de sus pies. Y él se fue a vivir a otra tierra, porque era costumbre en aquellos lugares de que el nuevo rey mataba a todos los hijos, pero esas eran costumbres paganas, y el pueblo de Israel copió esas maldiciones de matar a los hijos de los reyes para no dejar un descendiente, para no dejar aquello que venga a recuperar lo que se le quitó. Sin embargo, Mefiboset era una persona lisiada, y David dice: ¿hay alguien aquí que conoce que haya quedado un descendiente de la familia de Saúl? Y dijeron: sí, hay uno que se llama Mefiboset, que es hijo de Jonatán. Y él, ¿por qué? Porque él había hecho un pacto con Jonatán, su mejor amigo, el hijo del rey Saúl. Él hizo un pacto que si cualquiera de los dos moría, uno se iba a encargar de cuidar de la familia del otro. Y David dice: tráigamelo. Y lo trajeron a él. Mefiboset significa aquel que despliega vergüenza. Donde va, despliega vergüenza. Él se sentía mal por la apariencia que daba, porque era incapacitado.
Él no podía caminar, tenía los pies atrofiados por la caída que sufrió cuando era niño. Él tenía una condición física, visual, literal, pero creaba dentro de él una imagen deteriorada de que él, como hijo de un rey, hijo de un descendiente real, él no se miraba. Le dice a David, ahí en la historia de 2 Samuel capítulo 9, dice, ¿qué tengo que ver yo que soy como un perro, oh rey? Él se miraba como lo más bajo, lo más vil, por la condición física, porque él no podía caminar. Él no podía pararse como un príncipe. Mas sin embargo, David, por la misericordia y por el pacto que había hecho con Jonatán, le restituye todas las tierras que eran de Saúl y que vinieron a ser parte ahora del rey David. Él se lo devuelve y le dice a Siba, su sirviente, tú vas a trabajar la tierra de tu jefe, de tu amo, que es Mefiboset. Vas a trabajar sus tierras con tus hijos, tus sirvientes. Era el mayordomo de Mefiboset. David le da la orden y le dice, le devuelvo todo lo que era de su padre. A él le doy las tierras, ahí están. Tú la vas a administrar, pero Mefiboset se va a sentar conmigo a la mesa a comer conmigo. Hay muchas muy buenas predicaciones de eso, pero yo no me voy a enfocar de cómo Dios te levantó a ti y a mí del lodo cenagoso y nos sentó en la mesa con el rey y nos levantó a lugares, posiciones, porque eso ya lo hablé en otras ocasiones, pero no usando a Mefiboset. Hay muy buenas predicaciones, pero yo te quiero llevar a estas 4 plataformas que dice que el Señor nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Por qué? Perfeccionar es que el Señor va a unir todas aquellas piezas que son necesarias para la condición apropiada de completar mi alma, completar mi ser que ha venido atrofiada. Por eso va a poner firmeza, va a poner un soporte en esas áreas que necesitan ser reparadas, y después me va a fortalecer. ¿Qué va a fortalecer? Aquellas áreas débiles, aquellas áreas que yo soy incapaz de poder tomar control todavía, que me controla, que si no tengo cuidado me destruye. Y la palabra establecer ya lo expliqué. Ahora, Mefiboset se le restituye todo lo que se había perdido en los tiempos de Saúl, y que el David, por amor a Jonatán, a su amigo, le regresa a Mefiboset todo lo que se había perdido. David lo sienta con él y dice, él va a comer ahora conmigo todos los días de su vida. Los levanta a una posición que él nunca pensó tener. Pero sucede algo. Es aquí, si usted puede ver, se le llevó a una condición apropiada para completar lo que él sentía que había perdido. Dios usó a David para perfeccionar la vida de Mefiboset, que se sentía como un perro, que se sentía desgraciado porque era lisiado. Mas sin embargo, después lo afirma. Le da ese soporte que él necesita, sentándolo en la mesa del rey. Pero miren lo que sucede entonces en la tercera parte. En 2 de Samuel capítulo 16, del 1 al 4, está la historia que cuando David sale huyendo de Jerusalén, porque Absalón, su hijo, quería robarle el reino. Se lo robó, creo que solo por un mes. Pero más sin embargo, David todavía siendo rey, y la gente sabe que él todavía siendo rey, que hay un problema interno de familia entre David y su hijo, pero David sigue siendo el rey. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Siba, el siervo de Mefiboset, y le dice, y le trae a David comida, le trae 200, creo que eran 200 sacos de uva, de panes, le trae una tinaja en cuero de vino, y le trae burros mulos para poder sentar a la familia del rey para que no caminaran en el desierto.
Y él le dice, ¿y dónde está tu amo? ¿Dónde está Mefiboset? Y le dice el sirviente, por cuanto David había huido, dice, Mefiboset se quedó en Jerusalén para ver si le era restituido el reino. El reino. Él aprovechó en el momento que David salió huyendo para que él ahora querer ser el rey. No se conformó que lo sacaron de la desgracia, lo suben, le restituyen todo lo que se había perdido, lo sientan, lo afirman en la mesa de David. Ahora él quería ser el rey. Él quería aprovechar de ese momento para reclamar su linaje que había perdido. Porque él no sabía que Dios lo había desechado a su abuelo, Saúl. Mas sin embargo, David se enoja y le dice, ¿sabes qué? Desde hoy en adelante, todo lo que era de Mefiboset ahora es tuyo. Quiere decir que él quedó completamente pobre. ¿Por qué? Porque en el momento que haber sido fortalecido en esas debilidades, cuando él fue afirmado en la mesa del rey, no lo dejó. Le salió la culebra y lo picoteó en el momento menos apropiado y perdió todo. Segunda de Samuel capítulo 19, del capítulo 27 al 30, Mefiboset, ahora viene la historia que David viene de regreso otra vez a recuperar su reino. Cruza el Jordán. Y yo no voy a tocar el tema del otro pariente de Saúl que le estaba maldiciendo, tirándole piedra a David, sino en la parte donde Mefiboset viene ahora y se postra delante de David y le dice, ¿sabes qué, rey? Mírame, desde que tú te fuiste no me he bañado, no me he lavado, no me he cortado el pelo. Dice la historia que desde que David huyó hasta que David regresó, que fueron muchos meses o muchas semanas, él no se bañó. Mas sin embargo, David le dice, ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué no viniste cuando yo salí huyendo? ¿Por qué no viniste conmigo? Y él comienza a decir que Siba lo traicionó, que Siba habló mal de él, que él le dio una infamia. Por cuando dijo de que él quería ser el rey, él dice que eso era mentira. Y David se enoja y le dice, ya basta. David se da cuenta que él estaba todo sucio y andrajoso para poder engañar a David y que David sintiera más lástima de él. Y David le dice todavía, ¿sabes qué? Le vas a dar la mitad de la tierra, dásela a él. Pero ahora no le dice al sirviente que lo administrara para él, sino que ahora Mefiboset tenía que trabajar su tierra, buscar cómo él administrar lo que era de él. Y dice, voy a partir lo que yo le di a Siba, ahora se lo voy a partir en dos. Todavía David teniendo consideración por amor a Jonatán. Pero era tanto el orgullo de Mefiboset que le dijo, no, mejor que se quede con todo. ¿Qué es lo que sucedió? Que perdió el ser establecido en una posición donde yo estoy seguro que David le hubiera dado un territorio para gobernar. Pero él perdió esa posición. No pudo ser establecido. No pudo funcionar en nuevos niveles. ¿Por qué? Porque sus debilidades no fueron tratadas. ¿En qué área Dios está tratando en ti? ¿En qué área Dios está tratando en tu vida que todavía tú y yo sabemos qué área el Señor nos está tratando? Y tú sabes de qué pie nosotros estamos cojeando. ¿De qué áreas estamos débiles? ¿Qué es lo que todavía nos afecta cuando miramos, cuando oímos? ¿Qué áreas todavía nosotros todavía cojeamos? Todavía sabemos que hay cosas que nos gustan. El Señor una vez me habló y me dijo, ¿sabes por qué tú tienes todavía este problema de años, que este pecado te pides perdón y pasan meses o pasa un año y vuelves a caer otra vez en el mismo pecado y después, y así pasa año tras año y cae como un ciclo, como que se repite
cada un año o cada 2 años. El Señor me hizo ver, dice, ¿sabes por qué? Porque en el fondo de tu alma todavía te gusta, te ama ese pecado. Por eso es que no lo sueltas. Porque esa es una debilidad que todavía amas. ¿Te das cuenta? David en su área máxima como Samson, se despertó esa culebra y les picó en el momento de su gloria. Dice la Biblia que Samson ni cuenta se dio cuando Dios se alejó de él, cuando el Espíritu Santo lo dejó, se apartó de él, ni cuenta se dio. Yo voy a hacer un acto profético que hice en la iglesia hoy en la mañana. Si tú has sentido algo en tu pecho, si tú has sentido dolores en tu pecho, en tu espalda últimamente, son palabras de brujería que han hablado en contra de ti. Pueden ser tus hijos, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser tu amigo, tu mejor amigo, el pastor, el líder, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser familiares lejanos o cercanos. Pero cada vez que se habla de ti para criticarte por envidia, por odio, el diablo usa esas palabras como dagas, como lanzas que van a venir para... Y gracias a Dios, Dios usó nuestra vida para liberar ayer a una persona que sentía dolor en el pecho, y cuando me comenzó a decir de que los familiares hablaban mal de ella por la condición que estaba pasando ella con su esposo, y yo sabía que eran esas palabras que estaban, porque a mí me había pasado. Yo le dije, agarre la mano, póngasela así en el pecho, y usted haga un acto profético que comienza a arrancar de su pecho y de su espalda toda daga y toda lanza. Hágalo, sácalo. Y comenzamos a mirar cómo ella comenzó a erutar y a erutar fuertísimo, y me levanté y comencé a hacerle así en la espalda, y le digo, en el nombre de Jesús yo te saco toda lanza que han hablado contra ti, palabra de maldición, la cancel. Y comenzamos nosotros, y fue libre, fue increíble, poderoso. Hoy quiero hacerlo contigo. Sé que ya me pasé 2 minutos, pero quiero hacerlo. Pon tu mano en el pecho, pon tu mano en tu espalda y di conmigo, en el nombre de Jesús, saco de mi pecho. Comienza a sacar todo lo que pueda, Saco de mi pecho toda palabra de maldición. Saco de mi espalda maldiciones, brujería, hechicería, palabra de celo, palabra de envidia, palabra de odio, resentimiento. Ahora lo saco de mí. Sáquelo. Dios va a comenzar a obrar, a sanar tu corazón. Te has sentido débil, te has sentido enfermo, te has sentido con muchos sueños, pero han sido palabras de brujo, de hechicero. Sácalo en el nombre de Jesús. Saca esa daga de tu corazón, cancélalo. Dios, cancelo palabra, ahora la anulo. Palabra de brujería, de hechicería, de odio, ahora hágalo en el nombre de Jesús. Ahora sácalo de tu espalda, saca la lanza. Ángel de Jehová, ahora ángeles los activo en el nombre de Jesús. Ahora saquen esa lanza, saquen esa daga de su corazón, de su pecho, de sus riñones. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo. Ahora, libre en el nombre de Jesús. Rompo toda acta, rompo todo decreto, todo archivo. Ahora todo pacto diabólico y satánico que se ha hablado en contra tuya, ahora la cancelo. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora libertad, sanidad en el nombre de Jesús. Avance espiritual. Dios te ha llamado para establecerte en nuevos niveles. Ahora tú puedes reconocer en qué áreas tú estás fallando. Si todavía estás en la parte de la perfección, si todavía estás en la parte de la firmeza, si todavía estás en la parte de la fortaleza, de las debilidades, o ya estás a punto de que el Señor te establezca en una posición de reino, una posición de autoridad, para nuevos niveles de gloria, nuevos niveles de funcionamiento. Aleluya, gracias Señor Jesús, gracias Señor. Bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Bendigo a cada persona. Ahora, por tu sangre, ahora ángeles, Señor, están activos. Ahora bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Nuevos niveles de gloria. Ahora en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga. Espero que esta palabra ha sido de edificación. Compártelo con sus amistades.
de gracia usted ha recibido, de gracia. En el nombre de Jesús, que Dios me los bendiga grandemente. Soy el pastor Ernesto López, que esta semana sea una semana de éxito extraordinario, contundente y eficaz en el nombre de Jesús. Esto fue Palabra de Vida en la voz de Ernesto López. Contáctanos al 818-471-5711 o escríbenos al correo, porque Jesucristo dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hasta pronto. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo